Bendiciones para todos, buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Qué bueno, qué bueno, qué bueno verlos. Es un privilegio siempre reunirnos como iglesia para buscar la presencia del Señor y escuchar su palabra, ¿no? Tiene algo especial porque la Biblia hace mucho hincapié en que nos reunamos juntos como hermanos. Y creo que no se equivocó el Señor cuando nos enseñó a reunirnos en comunión, en comunidad, para disfrutar de su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Algunas recomendaciones para ir a predicar la palabra. En primer lugar, pedirle que su teléfono realmente esté en silencio. En segundo lugar, si podemos evitar al máximo la ida al baño, una bendición, ya que nuestro espacio no es tan grande. Entonces, para evitar la distracción en el menor momento posible, que lo podamos hacer de esa forma. ¿Está bien? Y en tercer lugar, pedirle que esté listo para lo que el Señor quiere hablarnos. ¿Está preparado entonces para eso? Muy bien, dile al que está a tu lado, prepárate que el Señor te va a hablar. Lo único que te voy a decir, de resto no le vamos a decir nada. Y por favor, súbase conmigo en este viaje y no nos vamos a bajar sino hasta cuando terminemos. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo no empezar con lo que sucedió el lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana? Empezamos movidita la semana, ¿no? De alguna manera. Afortunado o desafortunadamente, nos despierta o nos visita un terremoto de magnitud de 7.4 este lunes, con epicentro particularmente en San José del Palmar, en Chocó. Lamentablemente este temblor tuvo gran catástrofe en lo que fue allí en Cali, Armenia, Pereira, Manizales. Lamentablemente en estos lugares sí hubo unas grandes catástrofes o dificultades que vivieron las personas allí. Hasta el día de ayer iban registradas alrededor de 54,000 familias que estaban damnificadas por esta situación, una cantidad enorme de muertos que ya comenzaron a aparecer y demás cosas materiales que tristemente también se perdieron en ese momento. Definitivamente fue una circunstancia que nos despertó con una situación muy terrible y lamentablemente dentro de Colombia que afectó ciertos lugares, y en este momento hay personas todavía esperando encontrar a algunos seres queridos. Hay personas en este momento todavía llorando pues las pérdidas de esta circunstancia y que por cierto necesitan ayuda. Y como iglesia nosotros necesitamos orar, necesitamos también ayudar y necesitamos por supuesto acompañar a las personas que están pasando estas dificultades. Ayudar digo porque nosotros como Concilio de Asambleas de Dios esta semana hasta el día jueves, si no estoy mal, habíamos compilado alrededor de un poco más de 700 mercados para enviar a estas zonas. Yo quiero que usted sepa lo que está haciendo la iglesia, ¿está bien? Y también nosotros acá ya localmente, lo que fue Misión Vida Bosa, enviamos también ayudas, enviamos bendiciones y recursos para poder mitigar un poco la circunstancia que lamentablemente dejó este hecho. Y le quiero contar un poquito de mi experiencia. A las 7:34 de la mañana me encontraba en el apartamento donde vivo, 10º piso de un edificio. Y usted ya podrá pensar cómo se siente arriba la cosa. Cuando comenzamos a bajar por las escaleras del edificio, yo le tengo que abrir mi corazón esta mañana y le voy a confesar que yo pensé que ese día me iba a morir. Yo creí que se iba a desplomar ese edificio porque era fuerte el sismo. Según algunas personas duró hasta más o menos casi 4 minutos. Salimos de allí del edificio y llegamos a la parte del parqueadero, que es una zona grande donde hay, y ver tantas personas en incertidumbre y en una situación de pánico a mucha gente. Pero particularmente pude sacar 2 conclusiones el lunes de la gente que vive en mi conjunto. La primera, que mis vecinos andan mal de pijamas. Y la segunda, que oiga, mucho haber mascotas ahora en los conjuntos, muchos animalitos. Pero hay una tercera situación que ocurrió en mi conjunto, no sé si en otros lugares o también alguien me puede dar la razón o sucedió también donde vive. La gente en medio de la incertidumbre, de las llamadas a sus familiares, en medio del pánico, hubo una pregunta recurrente que escuché a las personas literalmente diciendo: Dios mío, ¿qué está pasando? Fue una pregunta que en el momento no le presté mucha atención, pero luego que caminaba por los lugares y empecé a escuchar a muchas familias
también repetirla. Y yo creo que esta pregunta también se la hicieron nuestros amigos venezolanos el 24 de junio, porque también, lamentablemente, sufren un terremoto allí de magnitud de 7.5, un poquito más fuerte que aquí en Colombia, también dejando grandes estragos que hasta el día de hoy ha sido difícil para este país y para la zona donde realmente fue como tal este epicentro. Y yo considero que las personas allí también se preguntaron, ¿qué está sucediendo? Ahora, yo creo que esta pregunta también nos la hicimos en el 2020. No podemos olvidar que hace 6 años apenas si pudimos sobrevivir a una pandemia, una situación que nos encerró, que nos puso en peligro nuestra salud, pero que también nos demostró la vulnerabilidad del mundo y de las personas, que en un segundo la vida puede cambiar. Y hay que decirlo, después de la pandemia el mundo no es igual. Después de la pandemia el mundo cambió, nos tocó reinventarnos la vida, la forma de trabajo cambiaron, las iglesias también migramos a muchas cosas que antes no hacíamos por la necesidad. Y si uniéramos todos estos acontecimientos, los terremotos, la pandemia, por cierto, no sé si supiste, pero ayer también tembló en Indonesia y también tembló al sur de España, y en otros lugares también se están presentando este tipo de sismos. Si unimos todo eso que venimos pasando hace algunos años, definitivamente con más ímpetu nos preguntamos, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque no solamente estamos hablando de terremotos, también estamos hablando, si le añadimos a esto otro tipo de crisis, como crisis económicas que vivimos, políticas, espiritual, ¿por qué no hablarlo? Socioeconómicas, estamos pasando. Y todo esto unido nos hace hacernos esa misma pregunta: ¿qué está sucediendo? Y yo considero que el día de hoy, a la luz de la palabra, quiero tratar de responder esa pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque definitivamente cuando todo el mundo anda en incertidumbre, no podemos acostumbrarnos a interpretar las cosas desde las noticias únicamente, desde las redes sociales, que por cierto sí que se especula en las redes sociales a raíz de lo que sucede. Ni tampoco podemos interpretar las cosas simplemente desde la opinión humana. Yo considero que hay que involucrar a Dios en esta ecuación. Yo considero que Dios es tan soberano y tan hermoso que cuando el mundo no sabe interpretar sus circunstancias, la palabra del Señor sí tiene una respuesta lista para darnos. Y necesitamos aprender a mirar nuestro tiempo desde esa perspectiva. Y te quiero invitar a que por eso hoy más que nunca seas una persona de fe y de la Biblia, porque la Biblia te enseña a interpretar no solamente tu vida, sino los acontecimientos que nos rodean. Ahora, nosotros no podemos interpretar correctamente la vida ni las circunstancias cuando particularmente una circunstancia de este calibre llega, sino más a veces en medio de lo personal, cuando nos llegan crisis personales. Muchos de nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué nos está sucediendo? Bueno, quiero decirte que tratar de interpretar la vida desde nuestra mera cosmovisión es muy difícil. En cambio, la palabra del Señor nos da una mirada de luz y certera. Te hablo de esto porque Jesucristo, nuestro Señor, nos dio la grande bendición de poder darnos una respuesta a este acontecimiento que, si bien hoy 2026 nos preguntamos, y como te comenté en mi conjunto se preguntaron, el Señor Jesucristo considero que respondió a esa pregunta desde hace 2000 años atrás. Y qué linda es la palabra, porque como dijo un predicador, no se equivocó cuando dijo que la palabra del Señor es más vigente que el periódico de esta mañana. Está más vigente que el periódico de esta mañana. Y hubo un momento de incertidumbre donde los discípulos, luego de que Jesús les dijera algo, ellos se quedaron con una duda, hacen preguntas y el Señor Jesucristo les da una respuesta certera que, por cierto, esa respuesta es concerniente a la situación que estamos pasando hoy. Por eso te dije que la Biblia nos lleva respondiendo la pregunta que se hicieron mis vecinos hace 2000 años. Y hoy considero que es el tiempo de leer esa palabra, de que hablemos del tema y de que podamos entonces interiorizarlo y escuchar la respuesta acerca de qué es lo que está pasando. Mateo 24, versículo 1, la palabra del Señor nos dice así. Leeré Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los edificios del templo. Pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo.
No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo esto y qué señales marcará tu regreso y el fin del mundo. Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres ¿y qué habrá? Y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. ¿Luego qué? Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, qué esperanza, ¿no? En medio de lo trágico que puede ser esto. Y versículo 14 y último: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. ¿Nota cómo la palabra nos responde a la pregunta ¿qué está pasando? Bueno, la respuesta correcta según la Biblia sería decir: están pasando las señales que nos indican que el Señor viene pronto. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Y yo creo que llegó la hora de tocar este tema, porque Jesús acaba de darnos en el punto indicado, que tiene que ver con las circunstancias que estamos pasando, porque estamos hablando de una de las verdades más fundamentales de nuestra fe y del Evangelio: creer que Cristo regresa. ¿Hace cuánto tú has escuchado esa verdad? ¿Alguien no la había escuchado? Si alguien no la había escuchado, te quiero contar que el fundamento transversal de nuestra fe es ese: saber que nuestro Señor Jesucristo volverá, que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no es una idea secundaria, es una idea primaria, y que es la que nos sostiene y es la que hace que valga la pena esto de reunirnos, que valga la pena de tener fe. Si le quitáramos ese pedacito a nuestra fe se queda sin fundamento y de nada serviría tener fe en Dios. Pero gracias a que Él prometió que volvería, esto es maravilloso, porque Cristo vino al mundo por primera vez, vivió en este lugar, murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos y prometió con ímpetu que iba a regresar. La Biblia nos habla de un escenario escatológico que no podemos negar. Cuando hablo de escatología, estoy hablando de cómo se le mencionan a lo que la Biblia nos hace mención acerca de los eventos futuros o de lo que vendrá, lo que va a suceder. Y quiero decirte que nosotros como iglesia creemos lo que la palabra del Señor dice. Creemos en lo que la Biblia nos enseña como el principio de dolores, que es estar viviendo todo este tipo de situaciones. Creemos luego de esto que sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Creemos que luego de esto vendrá la gran tribulación y luego de esto vendrá el Señor por segunda vez. Luego de esto el Señor reinará por 1000 años, su reino milenial que está en Apocalipsis. Luego de esto será el gran juicio del trono blanco, donde muertos y vivos seremos juzgados. Y luego de esto vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva. Y si te hablo de esto, señoras y señores, es porque estoy convencido de que necesitamos tocar este tema y que es importante que la iglesia conozca en el tiempo bíblico en el que estamos viviendo. Una realidad que la Biblia nos lleva mencionando desde hace muchos años. No podemos negar que la Biblia nos anuncia lo que vendrá. Y no podemos vivir entonces simplemente como si la historia estuviera avanzando en ninguna dirección. La historia está avanzando acerca de un plan que Dios tiene y que viene desarrollándose. Por esa razón estamos viendo lo que está sucediendo. Hoy no necesitamos entrar a tocar cada uno de los detalles y de las cosas que le dije que pesarían, pero por lo menos sí necesitamos entender que nuestra historia está viviendo un destino y una realidad que no podemos hacernos de la vista gorda y decir que no es cierto. Así que en este orden de ideas, hablar de la segunda venida de nuestro Señor no es algo para aterrorizarnos,
no es algo para llenarnos de miedo, es una realidad que genera esperanza. Por eso yo no te quiero hoy asustar con esto. Yo lo que quiero es que tú tengas toda la fe puesta en tu Señor. Porque si hablamos de lo que viene y leemos la palabra del Señor, descubrimos que la Biblia nos da esperanza para aquellos que hemos creído y queremos creer en nuestro Dios. Pablo dijo que esperar a Cristo es una esperanza bienaventurada, se lo dijo a Tito. Así que la segunda venida de Cristo no debe producirnos desesperación, pero sí debe producirnos alerta y preparación. ¿Estamos de acuerdo con eso? En ese orden de ideas, por eso es que es tan importante nuestro texto del día de hoy, porque Jesús nos dejó señales, no simplemente nos dijo que volvería, sino que también nos dijo que nos dejarían las señales de que indicarían que volvería. Y es lo que estamos pasando y viviendo. Ahora, cuando vemos lo que Jesús anunció, no debemos correr tras las especulaciones, sino debemos correr tras la Biblia para tener calma y paz. Porque ante la pregunta de muchos el día de hoy, ¿qué está pasando?, la iglesia de Cristo tiene la respuesta, porque el Señor, por su infinito poder, le ha revelado a través de las Escrituras la respuesta a esa pregunta. Así que esto debe llevarnos hoy a levantar nuestros ojos a Cristo, revisar nuestra vida, mirar cómo andamos en nuestra fe, anunciar el evangelio y vivir preparados. Yo te quiero preguntar para que te respondas tú mismo: ¿hace cuánto el Señor Jesucristo te ha venido hablando y hace cuánto te ha venido insistiendo a que estés con Él, a que tengas una relación con Él? Bueno, llegó el tiempo donde se puso más seria la cosa, porque estamos viendo las señales de que esto es cierto. Ahora, a la luz de la Biblia y de la palabra, yo descubro en los textos que leímos por lo menos 3 señales claras que me gustaría contarte y mencionarte acerca de que Jesucristo viene. 3 señales. La primera, la palabra nos habló de un mundo sacudido. Definitivamente no podemos negar que una de las señales que nos demuestra que Cristo viene es que el mundo vivirá algunos sacudones, no solo en cuanto a terremotos, sino también hambres, leímos, guerras y rumores de guerras, naciones levantadas contra otras naciones, viendo que lo que aparentemente es inamovible es movible. Mientras los discípulos estaban observando el templo, Jesucristo habló de destrucción. ¿Ven el templo? Bueno, no quedará piedra sobre piedra. Y este, señoras y señores, es el escenario que nos indica que Cristo viene pronto. Luego de esto, del templo, Jesucristo habló de engaños, de falsos profetas, habló de violencia, de hambres y habló también de terremotos. Jesús nos está dando con esto un golpe de realidad para que entendamos de una vez y por todas que no podemos construir nuestra vida pensando como si este es nuestro destino final aquí, sino que hay algo mucho mayor acerca de esto. Cuando Jesucristo nos habla de destrucción frente a todo esto que para nosotros es muy valioso, pues nos está invitando a poner nuestra mirada un poco más arriba. Por eso, señoras y señores, no podemos enamorarnos del mundo de acuerdo a lo que la Biblia nos dice que debemos dejar atrás. Así que hoy la invitación con estos terremotos y con lo que estamos viviendo es a que pongas más tu mirada en Jesús, que pongas más tu mirada arriba, señoras y señores. Con esto, la realidad y la Biblia nos llevan diciendo que lo terrenal es temporal y que se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que estas señales son tan importantes, no para que vivamos obsesionados con el futuro, pero sí para que replanteemos la forma en que vivimos en nuestro presente, porque pensar que Cristo viene te debe hacer empezar a vivir diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué tan callados? Porque estamos poniendo cuidado. Bueno, Mateo comienza diciendo que Jesús, salido del templo, los discípulos miran los edificios y para los discípulos es impresionante, por eso se lo señalan, porque son hermosos, es grande, son impotentes, pero Jesús les da un golpe de realidad diciéndoles que no va a quedar piedra sobre piedra. Mientras los discípulos miraban una edificación, Jesucristo estaba mirando el porvenir. Y esa es la maravillosa vista de nuestro Dios. Por eso es que el Señor a veces nos coloca retos que nosotros en nuestro presente y en nuestra corta vista pensamos que no podremos vivir, pero Jesucristo ya le echó un vistazo al mañana, ya sabe lo que viene.
Ya sabe lo que va a suceder. El Señor está en su eterno presente mirando el panorama completo, ¿no? Él ya armó las fichas del cuadro completo. Nosotros tenemos fichas y no sabemos qué significa, qué imagen va a revelar el rompecabezas al final, pero Dios ya lo conoce. Por eso le responde de esta manera. Los discípulos miraban lo que parecía inamovible, pero Jesús les estaba enseñando que incluso aquello que parece firme puede caer en cualquier momento. Por eso, mi hermano, no le pongas tu confianza a las cosas terrenales que la misma tierra te puede quitar en un instante. O si no, preguntémosle a la gente de Cali. O si no, preguntémosle a la gente de Pereira. Porque uno puede perder propiedades, pero puede seguir creyendo en Cristo. Uno puede perder posición, dinero, estabilidad y seguir creyendo en el Señor. No podemos hacer de estas cosas nuestro fundamento. ¿Sabes por qué? Porque yo no conozco el primer entierro con trasteo. O usted así. ¿Sabes? No podemos hacer de estas cosas nuestro fundamento. ¿Sabes por qué? Porque el día en que se nos caiga la casa, nos caemos con la casa y nos echamos a morir y empezamos a renegar de Cristo. Y eso es algo que tenemos que hoy entender. Por eso Dios quiere que aprendamos a distinguir entre dos cosas: entre lo que tenemos y en quién confiamos. Si confías mucho en lo que tienes, cuidado, porque el día en que se te lo roben, lo pierdas y lo tengas que dejar botado por alguna amenaza, por alguna razón, ese día perdiste la vida. Hoy ese es el replanteamiento. Jesús sabe que sus discípulos tienen una incertidumbre y apenas Jesús se sienta en el monte de los olivos, ellos tienen una gran pregunta: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señales habrá de tu venida, de tu regreso? Y Jesucristo, en este orden de ideas, sabe que ellos quieren entender y también quieren saber qué vendrá después. Y Jesús comienza a responder esta incógnita. Pero fíjese cómo comienza respondiendo. Comienza así, diciendo: miren que nadie, por favor, los engañe. Jesús sabe que cuando el mundo entra en incertidumbre, las personas desean respuestas. Mis vecinos se preguntaron el lunes a las 7:40 de la mañana: ¿qué es lo que está pasando? Y te quiero decir que a la vez que hay preguntas, hoy en día hay muchas voces dispuestas a responder esa pregunta, incluido el diablo. Está listo para responder, porque como nunca este es el momento de la historia donde más voces tenemos para escuchar. La gente hoy en día ve más TikTok que leer la Biblia. La gente hoy en día ve más Reels en Facebook que siquiera saber lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y nos encanta el misterio. Entonces, la persona que nos hable de las tragedias, entre más mística mejor, y la compartimos a otras personas, sin ni siquiera ir a leer la Biblia y a ver qué fue lo que dijo Jesús. En ese orden de ideas, Jesús comienza hablando de falsos cristos y personas que intentarán engañarnos. Y esto es importante en esta dimensión, que la circunstancia no es peligrosa solo en dimensión física, sino también en dimensión espiritual, porque habrá quienes quieran desaprovechar el desorden. Estoy hablando del enemigo. ¿Tú no crees que en medio del caos que se vivió en estos días, aquí en Colombia por lo menos, el enemigo no quiere aprovechar para hablarle a las personas? Claro que sí, y la Biblia nos dice acerca de los falsos profetas. Escuchaba esta semana a un predicador, a un pastor que admiro mucho, que hace unos años atrás fue invitado a Venezuela a predicar la palabra. Y en medio de la crisis que estaban viviendo nuestros amigos venezolanos, que por cierto lleva una temporada, y que están viviendo allí, bueno, eso no fue hace tiempo, eso fue hace un mes atrás, cuando pasaron el terremoto. Una semana después, él fue invitado a predicar, nuestro pastor de Asambleas de Dios de aquí. Y él, obviamente, por las circunstancias, llevaba una palabra relevante, una palabra para ministrarle al pueblo venezolano en medio de su crisis. Pero invitaron a un pelmazo, perdónenme la expresión, que vino por allá de yo no sé dónde a predicarle a la iglesia este mensaje. Y el mensaje se titulaba La arquitectura de la prosperidad. ¿A ti te parece que un pueblo que está viviendo y está sufriendo y acaban de vivir un terremoto, le interesa escuchar ese tipo de cosas? ¿Es relevante su mensaje? ¿Qué estamos escuchando nosotros en este tiempo? ¿Realmente lo que la palabra del Señor nos dice? Y cuando el texto nos habla de que nadie los engañe, el Señor te está diciendo hoy: en estos tiempos finales es cuando más discernimiento debes tener.
Y cuando hablo de discernimiento estoy hablando de la capacidad de ver mucho más allá de. ¿Cómo interpretas tú esto que estamos viviendo? Ve a la Biblia, reconcíliate con la palabra y entiende que la Biblia quiere interpretar e interpreta la realidad de la mejor manera, dándole una solución. Cuando el mundo está sacudido, la iglesia no puede perder el discernimiento que el Señor le ha dado. Porque mientras que más confuso está el mundo, más clara debe ser nuestra relación con la palabra y debemos volver a ella. Nosotros, señoras y señores, no sabemos el día ni la hora de cuando Cristo regresará, pero sí sabemos a quién esperamos. ¿Cierto? A mí me pasa mucho aquí, me ha pasado varias veces acá en la iglesia, en este lugar, en este local. Los del acueducto le encantan hacernos visitas. Y entonces mandan una circular que dice: le visitaremos el día tal en hora AM. Dígame, ¿a qué horas es AM? Por la mañana, pero ¿a qué hora puntualmente? No se sabe, toca estar desde las 7 hasta las 12 esperando a que lleguen. Si sabes que Cristo viene, ¿cómo debes estar? ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, la Biblia habla de las guerras y los rumores de guerras, hablando de la violencia incandescente que caracteriza al mundo. Y esto nos habla de que aunque el mundo haya avanzado bastante en tecnología, en bendiciones para la misma sociedad y para vivir mejor, esto no puede quitar una realidad: la violencia del corazón de las personas. El gran Billy Graham dijo un día, evangelista, dijo él, que el peligro del mundo no son ni las bombas atómicas ni las armas, sino es el gatillo que las aprieta. El corazón detrás del arma, el corazón detrás de la bomba atómica que la activa. Ese es el problema. La violencia interna. Nosotros podemos construir armas sofisticadas, pero jamás aprender a tener un corazón en paz. Y por eso necesitamos de la palabra del Señor y de Dios el día de hoy. De la misma manera, cuando habla de hambre es el texto. Podemos hacer millones de riquezas, pero siempre dentro de nuestro planeta habrá quien pase necesidad, y esto habla de la profunda vulnerabilidad que tenemos. Mira lo que puede traer un terremoto. Puede dañar la economía, puede afectar la alimentación, puede afectar muchas cosas. Pero en medio de la necesidad humana, siendo este el escenario de la señal que Cristo viene, la iglesia necesita no solamente entender que Cristo viene, sino también necesita, en este orden de ideas, apoyar a la gente que está pasando necesidades, apoyar a las personas. Por eso, en ese orden de ideas, nosotros no podemos ser indolentes. La iglesia no puede estar hablando y diciendo: Cristo viene, y no ponerse la mano en el corazón y ayudar a la gente que está pasando necesidades hoy. Nosotros no podemos ser indolentes o indiferentes a lo que el mundo está viviendo. Por eso las señales deben presentar nuestra urgencia por Cristo, pero también nuestra compasión por las personas que están pasando necesidad. Y por último, Jesús habla de los terremotos que están sacudiendo el mundo. Y yo me preguntaba el día que iba bajando las escaleras para salir del edificio, dije: aquí fue. Dije, ahí te voy, San Pedro. Llegó la hora de la verdad. Allá vamos. ¿Sabe? El terremoto no me preguntó: Jason, ¿usted tiene alguna cita mañana? ¿O podemos hoy? Tampoco me preguntó mi posición: venga, no me lo puedo llevar porque usted es pastor, entonces tiene que ir a predicar el domingo porque tiene una cita con los hermanos. Este tipo de catástrofes no respetan ni posición, ni dinero en el banco, ni billetera, ni calendario, ni citas, ni agendas que tengamos. Simplemente llegan, y esto nos recuerda lo vulnerables que usted y yo somos. Porque Dios incluso utiliza realidades que nosotros no podemos controlar para enseñarnos que necesitamos depender de Él. Y si el Señor necesita mandar más terremotos o permitir que sucedan para que el mundo entienda que sin Él no somos nada, sucederán. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dime cuándo fue o qué circunstancia te hizo entender que no controlas nada. ¿Alguien puede pensar en alguna? No me la responda, pero piénsela. Sí, pastor, el día que se me enfermó el chino, el acetaminofén no funcionó. Y dije: ¿y ahora qué? El día que perdí las cosas, el día que me dejaron, no sé, alguna situación donde tú sentiste que no tenías el control de nada. Y sabes, a veces es bueno vivir ese tipo de cosas porque nos hacen de una vez y por todas levantar nuestra mirada
a nuestro Señor. No podemos negar que el mundo está en decadencia y no podemos esperar que este mundo se convierta en nuestro paraíso, señoras y señores. Es más, cuando el texto bíblico nos habló de guerras y rumores de guerras, nuestra esperanza no está siquiera que el mundo arregle sus conflictos. Qué bueno por los presidentes que se esmeran por la paz, por hacer tratados de paz con grupos al margen de la ley y todo ese tipo de cosas. Ojalá y se logre, pero de alguna manera la guerra volverá a levantarse. Nuestra esperanza está no en que nuestros gobiernos logren paz, sino está en saber que Cristo vendrá por nosotros y nos dará realmente paz, porque solo existe un reino que nos podría dar verdadera paz, y es el reino de su Hijo amado. Hay una maravillosa metáfora dentro del pasaje que usa el Señor Jesús para decir que estamos en principio de dolores. En otras versiones habla de los dolores de parto de una mujer. Y todos sabemos aquí que los dolores no son el nacimiento. Los dolores anuncian que algo nacerá. Los dolores de parto que estamos viviendo están anunciando que algo viene. ¿Quién viene? Cristo. Esa es la respuesta, señoras y señores. Y tenemos que entenderlo hoy con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que debemos entender las señales. No convertir cada acontecimiento en una fecha, pero sí sabemos que cada acontecimiento tiene un significado. Cristo está por venir. Jesús nos está enseñando a reconocer el momento histórico en el cual estamos viviendo. Las señales anuncian que la historia está avanzando, pero mientras la historia avanza, también está avanzando el cumplimiento de la palabra del Señor. Cada señal debería provocar en nosotros más expectativa, más santidad, más fe, más consagración. Debería provocar en nuestras vidas más evangelismo. Debería provocar en nuestra vida ponernos a cuentas con el Señor. Las señales fueron diseñadas para esto, para preparar el corazón del hombre para encontrarse con su Creador. Lo diré otra vez: el evangelismo, el evangelio de Cristo fue diseñado para preparar a la gente para encontrarse con su Creador. Qué lindo es ver que el evangelio nos cambia, nos hace mejores personas, para vivir en comunidad, como hablábamos hace 8 días. Pero definitivamente el evangelio te quiere transformar a tal punto que puedas encontrarte con tu Señor en el cielo, que puedas ir a ese lugar. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero sabemos lo que estamos esperando. ¿Qué esperamos? Esperamos a Cristo. Por eso esto nos tiene que invitar a poner nuestra mirada más arriba. Ver todo esto y saber que Cristo viene, entonces nos tiene que hacer sacar esta conclusión: estamos de paso aquí. ¿Alguien lo cree conmigo? Estamos de paso. Yo no sé cuántos años vaya a vivir a usted. Así como va, que no se cuida ni hace ejercicio, por ahí. No sé. Lo cierto es que si Cristo viene, tenemos que entender que estamos de paso. El evangelio nos prepara para vivir con el Señor. El evangelio nos desenamora de este mundo, porque nos puede pasar un terremoto y todo aquello en el que teníamos nuestra esperanza se puede caer en un segundo. ¿Esto es entonces para abandonar nuestra vida y nuestras responsabilidades? Claro que no. Tampoco es para que aborrezcamos la vida aquí, claro que no, pero sí es para enseñarnos a mirar mucho más arriba, para que dejemos de pensar que nuestra casa física y deje de ser nuestro tesoro, que nuestro dinero es nuestra seguridad, que nuestra posición es nuestra identidad y que nuestra comodidad es nuestra prioridad. Estamos de paso. No suelo hacer esto porque casi no me gusta, pero hoy toca decirlo. Díganle que está a su lado: estamos de paso. ¿Listo? Estamos de paso. Así que si tu esperanza está arriba, puedes perder cosas aquí y seguir manteniendo la esperanza. ¿Sí o no? Quien vive para este mundo va a tener miedo a perder este mundo, pero quien vive para Cristo está preparado para dejarlo en cualquier momento. Y de verdad hay que decirlo, hay que comenzar a quitarle el miedo a morirse, porque el Señor al que sigues murió, ganó muriendo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso necesitamos aprender. Una cosa es vivir en un mundo caído y otra cosa es permitir que ese mundo sacudido esté dentro de nosotros. No podemos permitir que eso nos ocurra. La tierra puede temblar, pero nosotros podemos permanecer firmes en nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, hay otra señal en el pasaje.
No solo la señal de un mundo sacudido, sino también la señal de una iglesia probada, perdón. Una iglesia probada. Es la segunda señal de que Cristo vendrá. Y Jesucristo en el pasaje habló de persecución, habló de que muchos se apartarían de él, y aquí ya no está hablando del mundo en general, está hablando de la iglesia. Está hablando de lo que va a suceder dentro de la iglesia. Está hablando de traiciones, de odio, de otra vez de falsos profetas y de engaño, y también está hablando de que el pecado aumentará, y esta que es terrible, el amor de muchos se enfriará. Gente que amaba y ya no ama. Me suena el reclamo que el Señor le hizo a una de las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso, ¿no? Le dijo: qué bueno que estás haciendo todo eso, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Y Jesús tiene un problemita cuando empezamos a dejar el amor. Puede que usted no deje otras cositas, pero si deja el amor, es preocupante para el Señor. En el escenario de la venida de nuestro Dios, de nuestro Señor, la palabra nos enseña que una de las señales es que la iglesia de Cristo va a ser probada. Y yo te quiero preguntar, ¿acaso la pandemia no fue una prueba? ¿Acaso esto que está sucediendo no prueba nuestra fe? Pero por supuesto que sí. Jesús no nos presenta esto para causarnos miedo, sino para prepararnos. Si tú sabes que mañana vas a ser probado, ¿qué haces desde hoy? Pararte para eso. Ahora, si Cristo nos advierte que vendrán tiempos de prueba, es porque quiere que sepamos cómo enfrentar esos tiempos. Cristo espera encontrar el día que venga una iglesia firme, pero para poder hallar una iglesia firme hay que probarla. Es necesario probarla, porque hay cosas que solamente descubrimos dentro de una prueba. Por eso, mi querido amigo, hoy necesito decirte todo esto. Jesús, según el texto, no está escondiendo el costo de ser un discípulo cuando habla de persecución. Empezó diciendo: y muchos los perseguirán. Yo quiero que tú sepas que ser un discípulo de Cristo tiene un costo. La salvación es gratis, pero seguir a Cristo tiene un costo. Y el Señor con esto nos está enseñando que seguirlo tiene un precio. Y yo creo que eso necesitamos desempolvarlo. Le estamos haciendo daño a la gente con simplemente mostrarle solo aquellos beneficios, porque particularmente pensar en la fe nos hace pensar en beneficios, en grandes beneficios que no hay que eliminarlos, pero también tienes que entender que en ese contrato hay una letra pequeña que dice que hay un costo, que hay un precio, en muchas maneras sacrificial. Nuestras convicciones tienen que ponerse a prueba de alguna manera. Seguramente nos quieren poner en ridículo, rechazar nuestra fe, levantar leyes y normas en contra de lo que nosotros creemos hoy. Pero habrá momentos en lo que permanecer fiel a Cristo implicará decir no a aquello que el mundo nos invita. Porque recuerde que el texto nos dijo: pero el que permanezca fiel hasta el final, o permanezca firme hasta el final, ese será salvo. La pregunta entonces es: ¿seguiremos a Cristo aun cuando seguirlo tenga un costo? Porque llegó la era donde seguir a Cristo tendrá un costo. Bueno, de hecho siempre lo ha tenido. Solo que si no lo tenemos claro, entonces nos parecerá que nos vendieron un evangelio falsificado. Nos engañaron. Nos engañaron porque no fue como me dijeron que era. Por eso a veces es subversivo decirle a la gente que con el Señor ya no va a tener problemas, ya no va a tener dificultades. Ahora, la fidelidad no se demuestra solamente cuando creer en Cristo nos beneficie, sino cuando cueste, sino cuando tenga un costo. Y eso está sucediendo. Ahora, dentro de la iglesia habrán pruebas. ¿Cómo cuáles? No solo el mundo contra la iglesia, sino de lo que algunos dentro de la iglesia harán entre ellos, como traicionarse, dice el pasaje, odiarse. Por eso para mí es relevante en esta época de la vida hablar mucho a la iglesia acerca de lo que es el carácter. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos estar en contra unos contra otros. Si algo quiere hacer el evangelio es reformar esas actitudes pecaminosas de nuestra vida que en muchas ocasiones nos hacen demasiado daño. Una iglesia puede saber responder y soportar ante los ataques externos, pero puede ser muy vulnerable ante los ataques internos y rompense internamente.
¿Tú sabes cuántas iglesias cristianas se dividen? ¿Tú sabes la cantidad de pecados que a veces nosotros tenemos y que nosotros no confesamos, como por ejemplo la murmuración, la envidia, el orgullo? Este tipo de pecados morales, que no me cansaré de decírselos, están en el mismo listado de los fornicarios, de los borrachos y de los adúlteros. Porque a veces nos parece que lo intangible, ser envidioso, no es tan pecado como fornicar. Y acá en el texto la palabra nos habla no de una ausencia de iglesia, nos habla de un daño dentro de la iglesia. Y yo creo firmemente que a un creyente, a un nacido de nuevo, el diablo no lo puede poseer. Si no, te metiera un gato por liebre, que es que soy cristiano y estoy endemoniado. No, señor, eso no es cierto. Pero sí creo que a un creyente el diablo lo puede usar. Y eso es delicado. Porque nosotros como iglesia no solo fuimos llamados a defender la doctrina, fuimos llamados a permanecer en unidad. Por eso, mi querido amigo, hoy te quiero invitar a que entiendas esta verdad: que en los tiempos de prueba el enemigo no necesita destruir la iglesia desde afuera, sino que consigue destruirla desde adentro. Por eso mantengámonos en unidad. Te quiero decir que no permitas que una ofensa se convierta en una división y que una decepción no te saque de la comunidad de la fe. Lo he dicho en muchas ocasiones y tengo que volver a decirlo: hay gente que ama de mil amores al Señor, pero no quiere saber nada de su iglesia. Y eso es delicado, porque yo no conozco el primer novio que esté de acuerdo en tener una relación con un amigo odiando a su novia. Y la iglesia es la novia de Cristo. Entonces, qué delicado es hablar mal de la novia de Cristo. Imagínese usted, si hablan mal de su novia, ¿usted qué haría? ¿Lo para, sí o no? ¿O de su novio? ¿No tiene quien lo defienda? Imagínese hablar de la novia de Cristo. Ahora, Jesucristo vuelve a hablar de engaño y de falsos profetas. Mira lo delicado que es para Jesús esto. Mira lo delicado que es para Jesús que su iglesia no tenga la capacidad de discernir. Muchas personas que hablan en nombre de Dios no siempre vienen de Dios. Nunca había sido tan fácil en esta época de la vida escuchar voces. Por eso, cuando más se hace necesario saber la verdad, es ahora. Porque si tú vas a YouTube, puedes encontrar 10,000 predicaciones de 10,000 personas. Escuchar Biblia, escuchar predicaciones hoy en día no ha sido tan fácil en el mundo como hoy en día. Y me preocupa a veces qué estás escuchando. Me preocupa a veces tú qué escuchas. ¿A quién escuchas? Al pastor Jason. A ese toca escucharlo. Pero en tu caso particular tienes que saber qué estás escuchando. Porque a los creyentes, como dije hace un momento, a veces nos fascina la fascinación. Entonces por ahí profetas en la calle, y entonces que el profeta tal dijo: mi hermano, vea la Biblia. Deja de escuchar tantas supersticiones y especulaciones. Dios nos está enseñando a que vayamos a su palabra. Una iglesia que no conoce la verdad se convierte en un terreno fértil para que la engañen. Por eso, cuanto más necesitamos en esta época una iglesia bíblica, discerniente y firme, es hoy. Necesitamos una iglesia así, que sea bíblica, para que podamos enfrentar este tipo de situaciones y de cosas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y el texto nos termina hablando de una gran verdad: que el amor de muchos se enfriará. Y qué triste es esto, porque estamos hablando del amor de Dios y del amor al prójimo. Estamos hablando de una característica particular que Jesucristo dijo que por eso serían conocidos sus discípulos. Por eso yo te quiero invitar hoy a que, si tú sientes que el amor por Dios, el amor por la fe se te está apagando, lo enciendas. Porque algo que caracterizará la venida de Cristo es que el amor de muchos se enfría. Ahora termina el texto hablando de el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sabes qué también está diciendo el texto? Que es una opción dejarse enfriar, porque hay gente que puede perseverar. Es una opción ser un traidor. Es una opción, es una decisión personal odiar. Y es una decisión querer perseverar hasta el fin. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Dios te está llamando a ser leal, no simplemente por convicción, sino también por decisión. Entonces, dejarse enfriar es una decisión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y en tercer lugar, el pasaje también nos da una tercera señal.
no solo nos habla de un mundo sacudido, una iglesia probada, sino que también nos habla de un evangelio predicado. Otra señal que indica que Cristo vendrá es que el evangelio se predicará en todo el mundo. Versículo 14 del pasaje. Ahora, eso está relacionado directamente con el cumplimiento de la palabra del Señor. Mientras la historia hacia el cumplimiento de la palabra avanza, la Biblia nos enseña que también avanzará la proclamación del evangelio. Y esto es impresionante porque nosotros vivimos en una generación que tiene todas las posibilidades para hacer conocida la palabra del Señor en todo el mundo. Imagínate esto tan impresionante. Hoy en día, gracias a las redes sociales, gracias al internet, nosotros podemos escuchar una predicación en simultáneo con otra persona al otro lado del mundo. Podemos llamar en este instante a alguien al otro lado del mundo y hablar en el momento, en tiempo real. Imagínate el avance que tenemos, porque tenemos ahora todas estas herramientas. La pregunta es, ¿por qué si tenemos más herramientas que nunca, también tenemos una mayor responsabilidad? Por lo mismo, porque ahora tenemos la oportunidad que no tuvieron los antepasados nuestros. ¿Se imagina que en la época de Jesús hubiese habido internet? ¿Se imagina a Jesús posteando allá versículos de la Biblia? ¿Se imagina hasta dónde hubiese llegado Cristo si en su época hubiese habido internet? Imagínate nosotros que tenemos la posibilidad hoy en día y la herramienta. Esta no es simplemente una actividad, hablar del evangelio. Es una señal. La pregunta por eso es, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Porque el anuncio de Cristo no puede quedarse en las cuatro paredes de la iglesia. El evangelio tiene que salir a las calles, tiene que ser conocido. El texto bíblico dice que esta noticia será dada acerca del reino de Dios en todo el mundo, y eso significa que el mundo necesita escuchar algo más profundo que lo que los señores de TikTok dicen. La gente necesita escuchar un mensaje que no solo solucione lo temporal, sino también nos dé una solución eterna. Y ese poder solo lo tiene la palabra del Señor. Porque en el mundo pueden haber hambres, sequías. Ahorita las personas del oriente de nuestro país están viviendo grandes necesidades alimenticias, de techo y demás cosas que ha dejado este terremoto. Pero la mayor necesidad de la persona es el evangelio de Cristo. Es el Señor. Porque nosotros podemos ir a llevarle alimento a esas personas y lo vamos a hacer, pero ellas pueden llenar su barriga y no llenar su corazón. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso predicar el evangelio es anunciar que Cristo perdona, que todavía hay oportunidad de salvación, que el Señor nos reconcilia con Él y que nos da una nueva manera de vivir. No es un simple mensaje el que nosotros tenemos. Como lo dije anoche, la gente de Cristo no tiene simplemente que decir algo o no dice algo. Nosotros tenemos algo que decir. Y ese algo que tenemos es un mensaje con carne que edifica. Y cuando nosotros entendamos eso, vamos a dejar de ver a la gente como vecinos, como clientes, como compañeros de trabajo. Los vamos a comenzar a ver como almas. ¿Cómo? Por eso, ¿tú cómo ves a la persona que te quiere hacer la vida imposible? Si tú la ves como una persona, así como te está haciendo la vida imposible, te vas a amargar. Pero si tú ves en ella una persona sin Cristo, la ves como un alma, hasta te causa misericordia. ¿Cómo quieres ver a la gente? Es lo que la palabra del Señor también nos está invitando hoy. Cuando vemos a la gente así, empezamos a movilizarnos. Porque nosotros podemos acostumbrarnos a convivir con personas que no conocen a Cristo. Vamos a saber cómo se llaman, las saludamos, trabajamos con ellas, comemos con ellas, nos las topamos todos los días en el Transmilenio. Pero ¿sabes? Y aún así pueden pasar muchos años y jamás hablarles de nuestro Señor. Cuando el amor de Cristo realmente nos alcanza, empezamos a mirar a las personas de otra manera. Porque hay personas que aunque necesitan nuestra mano y nuestra ayuda, necesitan algo mucho más fuerte que se llama la palabra de nuestro Señor. Pero si tú quieres hablarle a alguien de Cristo y quieres evangelizar, tienes que primero, antes de evangelizarla y de hablarle de Jesús, tienes que estar dispuesto a amarla. ¿A qué? El método de Cristo. Porque es subversivo tratar de hablarle a alguien de Cristo y no querer amarlo.
Es más, a veces nosotros somos catalogados como vendedores. Yo lo dije anoche y lo puse de ejemplo. A veces cuando uno va a un centro comercial y entra a la tienda de ropa, uno entra, ¿no? Y la muchacha que atiende, ¿qué es lo primero que hace? Se va, ¿no? Donde usted le dice, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Lo puedo asesorar? Y uno le dice, no, déjeme, estoy mirando. Uno no quiere que le digan nada, ¿cierto? Uno solo quiere mirar, porque anda pelado. Bueno, y uno quiere mirar y no quiere que lo molesten. Y es subversivo llegar a atosigar a la gente con el evangelio si antes de eso no estamos dispuestos a amarlos. Mira el método de evangelismo de Cristo. Cristo primero amaba a la gente y luego ahí sí le daba un mensaje. Al chiquitín Zaqueo se subió a un sicómoro y le dijo, bájese de ahí que hoy es necesario que me quede en su casa. No le dijo, arrepiéntete, hijo del diablo. No le dijo, tengo un plan de salvación para ti. No le dijo nada de eso, solo le ofreció amistad y amor. Me quiero quedar en tu casa. Y por el simple hecho, la Biblia dice que Zaqueo comenzó a hacer cosas que Cristo nunca le pidió, pero que el Espíritu Santo redarguyó. Le dijo, Señor, he decidido devolverle a la gente todo lo que le he quitado y 4 veces más. Y Cristo concluyó el mensaje diciendo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. A veces la gente para que la evangelicemos solo necesita actos de amor. No necesita mucha palabra ni mucha Biblia. ¿Amén o no amén? Por eso, mi querido amigo, necesitamos entender esto. La iglesia necesita entender hoy esta verdad: que evangelizar y hablar de Cristo no es tarea del pastor ni de los líderes, es tarea de todos los que se consideran testigos. Porque tú tienes que entender esto, que tú no solamente eres una oveja a quien alimentar, sino también eres un testigo que tiene que compartir. ¿Estamos de acuerdo? Tienes algo que compartirle a las personas. Y yo creo que la iglesia de hoy, usted que es viejo en esto, necesita que lo reevangelicemos. Y reevangelizarlo es regresarlo nuevamente a las raíces del evangelio. Todo el que recibía de Cristo iba y lo compartía. ¿Qué pasó con nosotros? Porque si bien hay un tiempo para sentarse a recibir, también hay un tiempo para levantarse a compartir. ¿Estamos de acuerdo con eso? A veces cuando pensamos en las naciones que necesitan a Cristo, pensamos en los negritos de África, pensamos en Europa, pensamos en los países más pobres del mundo. Y te voy a decir y te voy a declarar una verdad: las naciones están a partir de la puerta de tu casa para afuera. Ahí están las naciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso, como iglesia, nosotros no podemos exigirle al pastor ni a la denominación que tenga programas de evangelismo. Ay, es que en la iglesia no evangelizan, no salimos a hacer campañas. Mi hermano, el mejor programa de evangelismo que tiene Cristo es usted mismo. Usted es un programa de evangelismo. Y el mejor, por cierto, ¿o no? ¿Me pone en duda? Por eso, mi querido amigo, quizá muchos de los que estamos aquí no fuimos llamados a cruzar el océano, pero sí fuimos llamados a cruzar la calle para hablarle de Cristo al que está al frente. ¿Estamos de acuerdo? Los de Turquía pueden esperar, ya está yendo gente allá. Pero nuestro vecino, a veces el que más necesita de Cristo, vive al lado de nosotros. Es al que usted le echa la basura cuando sale a barrer. Ese es el que se sienta al lado suyo a trabajar. Esas son las naciones. Ese es el lugar donde usted y yo necesitamos hablar de Cristo. Ahora, Dios a ti y a mí nos puso precisamente en ese lugar para cumplir una verdad. Cristo habla en este pasaje no solo de sacudir el mundo, sino de sacudir el evangelio, porque el evangelio tiene que causar movimiento en nuestra vida. El evangelio transforma. El evangelio transforma. Y por eso necesitamos entender eso hoy. Necesitamos ser gente que se movilice y que entienda que su fe no termina cuando termina el culto, apenas está empezando. El culto no es el punto de terminada de la semana y mañana comenzamos, no, ese es el punto de partida. ¿Estamos de acuerdo? Es más, escuchar la palabra tiene que producir algo en ti de lunes a viernes. ¿Sabes qué? Debe producir movilización. Eso debe producir. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy, porque si escuchas la palabra, entonces debes ir a hablarla también.
Si fuiste ministrado en la iglesia, es importante que vaya y ministres a otros, que compartas lo que el Señor Jesucristo te ha dicho que debes hacer. Esto también es para ti y necesitas entenderlo hoy. Y el texto termina hablando de una frase maravillosa en este texto. Versículo 14 dice: y después de que el evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. ¿Qué vendrá? El fin. Por eso cada día es una oportunidad. Cada conversación, cada lugar es una oportunidad. Escúchame, no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero sabemos qué debemos hacer mientras llega el tiempo del Señor. Que necesitamos hablar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te quiero invitar a que hoy como iglesia nos movilicemos, llevemos esperanza, llevemos la verdad, mostremos a Cristo a las personas, les hablemos de Él. Nosotros no solamente estamos esperando que la señal de que el evangelio sea predicado en todo el mundo se dé, sino que nosotros al hacerlo también podemos ayudar y apoyar a que esta palabra se vuelva una realidad. Y entonces vendrá el fin. Prediquemos. Aló. Prediquemos. Tengamos una voz de proclamación. Hay personas que necesitan a nuestro Señor Jesucristo, entonces necesitamos ir. Cristo viene pronto y la iglesia tiene una misión que cumplir. Quiero cerrar este mensaje con lo siguiente. Esta semana, o estos meses, mientras que yendo coloquialmente a lo que ha sucedido en Venezuela y en Colombia, también rodaron y se volvieron virales en las redes sociales videos de personas que luego de vivir la circunstancia del terremoto o apenas saliendo de la circunstancia, muchos se arrodillaron en las calles y levantaron sus manos. No sé si usted vio videos así, dándole gracias a Dios por darles una oportunidad más de vida. Yo no sé qué tienen las catástrofes que nos hacen entrar en razón. Las crisis tienen una manía de hacernos hacer prioridades instantáneas. Por eso yo creo que bajo los escombros de un terremoto nadie muere ateo. Por si las moscas, Señor Jesucristo, te entrego mi vida. Porque es mejor haber creído en Cristo en vida y abrir los ojos en la eternidad, y si no existía, bien, no perdimos nada. Pero imagínate no haber creído en Cristo porque no creímos en la existencia de Dios, y morir y abrir los ojos y darnos cuenta que había un Dios. Imagínese el problemita. Es bueno por eso y hasta por lógica creer hoy en nuestro Señor. Todos estos videos simplemente nos recordaban acerca de nuestra vulnerabilidad. Necesitamos a Cristo. Esta semana, en lo personal, luego de vivir el terremoto el lunes, el martes fallece un hermano de la iglesia de La Vega, el hermano José, un hombre de 40 y tantos años, joven él. Imagínate, salió el martes a trabajar a una báscula de esas que pesan los camiones en las carreteras, en la vía hacia La Vega, y lamentablemente a las 12 de la noche un carro se metió por la báscula y lo atropelló dentro de la báscula y lo mató. Se supone que el lugar más seguro de la vía. El que está planillado, está planillado. Pero impresionante reflexión esta. Imagínate tú salir el martes a trabajar y que el viernes te estén enterrando. ¿Acaso esto no te habla de la vulnerabilidad que tenemos? Además de esto, un incendio fuerte golpeó a mi municipio, a La Vega, Cundinamarca. Un incendio terrible se levantó y también hubo muchos damnificados. ¿Qué crees que está pasando? Bueno, están pasando las señales de que Cristo volverá. Y te quiero decir que todos los que estamos aquí pudimos haber muerto en el terremoto. Quiero que sepas eso. Tú pudiste haber muerto en el terremoto. ¿Tú eres consciente de eso? Pero por alguna razón divina estás aquí dando lora todavía. Algo todavía usted tiene que hacer con esta vida. Y yo le quiero invitar a que usted replantee sus prioridades hoy y entienda que el Señor nos está haciendo un llamado tremendo hoy a nosotros. Nosotros estamos viviendo el principio de los dolores y vendrán más, dice la Biblia.
Y estamos esperando a que se cumpla esa maravillosa palabra acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pero hay algo que tengo que decirte. El apóstol Pedro nos dice en la palabra del Señor, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir la promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Por eso el Señor no ha venido. Llevamos 2000 años proclamando que vendrá. Pero si no ha venido, no es porque Él no vaya a cumplir, sino porque está dando chance. Por eso la paciencia de Dios es salvadora. Y el Señor desea salvarte. Necesitamos hoy hablarle de Jesús a alguien, porque Cristo vendrá. Y no sabemos si vendrá hoy o vendrá mañana. Es más, no sabremos si tenemos mañana. Hoy podemos salir de aquí, apenas salir de la iglesia nos da un infarto y allá quedamos. Y mañana las citas que teníamos no las cumplimos. Es una realidad, mi querido amigo. Por eso necesitamos estar listos hoy. Y yo te quiero invitar a que tú estés listo hoy, porque nuestra seguridad no está en saber cuándo sucederá, está en saber en quién es el que viene. Viene nuestro Señor Jesucristo. Por eso no tenemos que vivir aterrorizados, tenemos que vivir preparados. Hoy es necesario que vivas preparado. Si tú te alejaste de Cristo, hoy es el tiempo en que te arregles con Él. Si tú sientes que tu corazón se ha enfriado, hoy es el momento en que te reconcilies con tu Señor. Si has venido jugando con la fe y no te has puesto serio con esto de creer en Jesús, llegó la hora en que sí, porque las señales indican eso. Si tú no has arreglado tu vida, hoy entrégasela a Cristo. Si hay alguien entre nosotros que jamás en la vida ha recibido al Señor, bueno, ese es el mejor momento para hacerlo. Lo que te quiero decir, mi querido amigo, es que hoy es el día en que puede regresar a nuestro Señor. Bien sea que nos moramos o bien sea que Él regrese, pero es inminente nuestro encuentro con el Creador. Es inminente nuestro encuentro con el Creador, y esa es la conclusión que tenemos que sacar de todo esto. Si tú me preguntas a mí, ¿qué está pasando? Yo te diría, el Señor Jesucristo está alistando maletas para venir. Eso es lo que está pasando. Y también nos está invitando a que nosotros las alistemos. No vivas más pensando en que este mundo es tu destino final. No, aquí estamos de paso. Hay algo mucho mejor y más grande, y es la eternidad con el Señor. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero agradecerte por la gente que vino hoy. Este mensaje, Señor, es un mensaje no para aterrorizar a tu pueblo, es para prepararlo. Hay un solo requisito que tú nos pides: creer en ti, Señor Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador. Ora en esta mañana. No vayas a ser un espectador después de esto. El Señor te invita a que hoy creas en Él profundamente. El Señor te invita a que esta mañana te regocijes en su poder, en su amor, que todavía es paciente. Algunos lo tienen por tardanza, pero lo que el Señor está haciendo es dando tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. Te quiero pedir que en esta mañana ores y le pidas al Señor Jesucristo que te perdone tus pecados. Te quiero invitar a que en esta mañana te acerques a tu Creador, a tu Señor, y le digas: Señor Jesús, aquí estoy. Y te quiero dar una maravillosa noticia a ti. Para ser salvo, solo necesitas creer en Jesús. Punto final. No necesitas otra cosa. Y todos podemos creer. Cree hoy en Jesús. Cree hoy en Jesús. Si tú nunca lo has recibido en tu corazón, recíbelo hoy. Dile: Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo te recibo y creo en ti. El Señor no te pide nada más en esta mañana, solo que creas en Él con todo tu corazón. El Señor Jesucristo lo único que te pide en esta mañana es que confieses con tu boca que Él murió por ti, perdonando tus
tus pecados. Y te aseguro por la palabra que si hoy fuese el día en que el Señor te llamara, tú abrirás tus ojos en la eternidad con Él. Y será maravilloso ese momento. Te invito hoy a que puedas creerlo de todo corazón. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de hablar de tu venida. Y oramos por nuestros amigos allí en el oriente de nuestro país que están viviendo las catástrofes de este terremoto. Esas familias que perdieron a sus seres queridos, sus casas, sus bienes materiales. Señor, oramos por ellos para que los consueles, les permita, Señor amado, reconocer tu poder en este momento de sus vidas. Saber, Señor amado, que tú les estás invitando a poner su mirada en algo más elevado que lo terrenal, en ti. Si tú has orado de esta forma el día de hoy, la palabra te asegura que has recibido al Señor, has recibido la salvación. Yo quiero que lo creas, iglesia, que estés segura de que el Señor te ama profundamente, que se entregó por ti en la cruz. El Señor Jesucristo te ama profundamente. Y hoy desea que entiendas que Él volverá con estas señales. Recuerda, veremos un mundo sacudido, veremos una iglesia aprobada y veremos un evangelio predicado. Señales que nos indican que Él volverá. Estamos viviendo los principios del dolor. Porque algo nacerá, algo vendrá, algo se anuncia, su venida. Señor Jesucristo, decimos hoy con seguridad, Maranata, Cristo viene. Tú vienes, Señor. Y lo creemos profundamente. Y te esperamos y celebramos y saludamos tu venida, Señor. Porque es lo mejor que nos puede pasar. Y mientras regresas, permítenos vivir para la eternidad. Vivir con nuestra mirada elevada, puesta en ti, Señor, sabiendo de que tú volverás por nosotros. Señor, que haya paz en el corazón de tus hijos el día de hoy, porque este no es solo un mensaje informativo, es un mensaje, Señor amado, aplicativo a nuestras vidas. Hoy estamos contigo, Señor, y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale esa